Buenas noches, hermanos de la Primera Iglesia Bautista. Bienvenidos todos los que están conectados y los hermanos de otras partes, de otras iglesias, de otras ciudades, amigos nuestros que aceptaron la invitación. Hoy vamos a ver algo que en la Biblia es fundamental, el nombramiento de líderes. Líderes que ayudan al pueblo, que sirven al pueblo, que guían al pueblo, que organizan al pueblo y que hacen avanzar a la sociedad, a la comunidad, a la iglesia, a las familias, porque Dios trabaja por medio de líderes. No todas las personas eh, pueden detectar la voluntad de Dios y la obedecen, pero los líderes que Dios nombra sí, entonces ellos pueden conducir al pueblo. Así que vamos a ver una misión, la segunda misión de Nehemías. Si ustedes recuerdan ese libro de Nehemías, que son apenas unos 13 capítulos, pero que entraña esencialmente dos grandes misiones que Nehemías tuvo. La primera fue reconstruir el muro de Jerusalén y la segunda fue reconstruir las voluntades del pueblo de Dios, pero principalmente de sus líderes, para organizar a un pueblo que regresaba a Jerusalén a llevar la vida cúltica y la vida cívica y necesitaban ser pastoreados. Así que Nehemías no iba a estar ahí siempre, pero nombró líderes. Y como hoy en día los líderes son también indispensables, vale la pena checar todos los datos que Dios usó a través de Nehemías para nombrar a los líderes de aquel tiempo. Todo esto viene en el capítulo 7 de Nehemías y vamos a leer algunos versículos. Les invito pues a leer Nehemías 7 del 1 al 7 y del 70 al 73. Si quieren ustedes pueden leer todas las demás. Son los nombres de las genealogías, pero estos versículos en particular contienen la información necesaria. Vamos a leerlos, les invito. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, fueron señalados porteros, cantores y levitas. Y mandé a mi hermano Hanani y Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era un varón de verdad, temeroso de Dios, más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Aunque haya gente ahí, cierren las puertas y atránquenlas. Y señalé guardias para los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero había poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas todavía. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniera a los nobles, a los oficiales y al pueblo, para que fueran empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré el escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó consigo cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno en su ciudad. Y los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Rahamías, Nahamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigbai, Nehum y Baana. Y el número de estos varones del pueblo de Israel fue como de 66,000. Bueno, brincamos al versículo 70, que dice que algunos de los cabezas de la familia dieron ofrendas para la obra, y el gobernador dio por el tesoro 1,000 dracmas de oro y 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Y los cabezas de las familias dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y el resto del pueblo juntaron sus ofrendas y dieron 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaban los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo y los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Hasta ahí terminamos la lectura. Les platicaba hace ratito que Nehemías con su equipo llegó a reconstruir el muro 10 años después de que Esdras ya había venido.
Esdras reconstruyó más bien parte del templo, el altar, y los sacrificios y la lectura de la Biblia. Porque Esdras era un escriba, era un sacerdote que se dedicó a escribir. Pero Nehemías era un copero del rey, era más bien un político que conocía el poder político, el liderazgo de ese tipo, y Dios lo llamó para cuestiones administrativas, reconstruir el templo, reorganizar la ciudad y motivar las voluntades de los seres humanos. A eso lo trajo el Señor. Terminó la obra del muro en solo 52 días, lo cual fue impresionante porque había mucha oposición y había mucho desgano de la gente, pero él vino a competir con la voluntad de los enemigos, los cuales venció en el nombre de Dios, y a motivar a la voluntad de los judíos, que también lo logró con la gracia de Dios y los invitó a trabajar. Pero él regresó a Susa a decirle al emperador cómo había estado todo, muy emocionado, pero tuvo que regresar otra vez. Y esta vez a quedarse más tiempo, porque la segunda obra que Nehemías vino a hacer fue trabajar en la reconstrucción de las voluntades del pueblo. Él vino como un delegado persa a gobernar Jerusalén y Judea y toda esa provincia. ¿Qué nombramientos era necesario hacer? Bueno, primero al gobernante de Judea. Tenía que nombrar al gobernante de Jerusalén. Tenía que nombrar al jefe de la fortaleza Antonia. Tenía que nombrar a los porteros de la ciudad, de cada una de las puertas, porque eran muchas puertas, y tendría que tener hombres fuertes y valientes defendiendo y cerrando y abriendo las puertas en sus turnos. También tendría que haber porteros del templo y otra forma de sacerdotes que trabajando activamente. También habría autodefensas, quiere decir, las personas que vivían cerca de cada puerta tendrían que estar listos, armados y alertas por si había peligro para defender la ciudad. Y también había donadores económicos para la obra. Todas estas nombramientos los vino a hacer Nehemías de parte de Dios. Dios los invitaba a trabajar en eso, porque era necesario para la seguridad y la función de la ciudad de Jerusalén y los pueblos circunvecinos. Estos eran los nombramientos. Así que empezó nombrando los gobernantes. El primero sería Nehemías, el mismo, que él fue el gobernador de la provincia de Judea, pero él fue designado por el emperador persa. Tú vas a ser el encargado, el delegado, el representante nuestro para que gobiernes esa provincia. Así que Dios lo nombró a través del emperador persa. Luego él mandó a Hanani, su hermano, que pudo haber sido su hermano de sangre o pudo ser su hermano de tribu, su hermano de misión. No queda muy claro si fue su hermano carnal. Pero Hanani, hermano de Nehemías, fue el gobernador de la ciudad de Jerusalén en particular. Era muy necesario que alguien importante y apalancado y muy bien relacionado con el imperio fuera el gobernante de Jerusalén. Y el Señor puso a Hanani, gobernador de Jerusalén. Era un hombre rico también. Pero viene luego Ananías, el jefe de la fortaleza Antonia. Un hombre de verdad, dice la Escritura, temeroso de Dios más que muchos. Por eso estaba ahí como encargado del ejército, prácticamente de Jerusalén, de lo que había en ese momento de hombres valientes para defender la ciudad. Luego nombró los porteros del templo, nombrados por herencia, porque eran levitas. Él no tuvo que nombrar a los levitas, ya eran hijos de Leví, y se dedicaban a cuidar el templo y a servir en el templo y a servir. Nombró también porteros de la ciudad, y estos ya no eran levitas, eran voluntarios del pueblo, hombres fuertes y valientes, que dijeran, yo acepto el puesto de portero. No como los porteros de equipo de fútbol, que era gente que cuidaba cada una de las puertas para evitar cualquier intrusión de enemigos o de ladrones o de otros ejércitos. Así que todos ellos tenían un puesto importante
en Jerusalén y Dios envió a organizar así la sociedad judía con hombres fuertes y valientes. Y veamos ahorita en resumen cuáles son las cualidades de los nombrados, de los líderes que Dios usa. Porque Dios siempre ha trabajado con líderes. No es de otra manera. Dios estableció el liderazgo, Dios nombró a los líderes, Dios comisiona, Dios fortalece, establece y los pone a trabajar en el pueblo de Dios. Así que el primer requisito para ser nombrado en estos puestos es que formara parte del pueblo de Dios. Quiero decir, se hizo un estudio genealógico para comprobar que todos ellos eran parte del pueblo de Dios, a qué tribu pertenecían y de quién habían sido hijos y esas cosas, ¿no? Hoy lo podríamos equiparar a decir, bueno, es miembro de la iglesia, se ha bautizado, es conocido, la iglesia lo reconoce como parte de la misma, está activo, es fiel, asiste a todo, es obediente, es disciplinado, muchas cosas que la iglesia ve en una persona para darle un nombramiento, como pasó en aquel tiempo. Segundo punto, que fueran hombres de verdad, ¿no? Que decir valientes quiere decir que hablaran verdad, que no fueran chismosos, que no fueran mentirosos, que no fueran engañadores, que no fueran falsos. Porque un falso o un mentiroso no vale nada. Puede decir algo y no es cierto. No podemos confiar en él. No podemos confiarle nada. Ni el gobierno, ni la portería, ni la puerta, ni el templo, ni la espada, ni el dinero, nada. Alguien que miente o que defrauda no puede formar parte de los negocios de Dios. No puede. Debe ser temeroso de Dios. Es decir, obedece al Señor antes que a los hombres. Porque hay muchos que están tratando de agradar a la gente y por lo tanto desobedecen a Dios en lo que hacen. No valen tampoco, no tienen ninguna utilidad en el reino de Dios. Deben ser voluntarios, que decir, decididos, es decir, yo acepto, yo quiero, yo lo hago. ¿Se acuerdan aquel himno 351 que cantamos seguido que dice, ¿cuántos pueden, dijo Cristo, a la cruz conmigo ir? Y respondieron los valientes ya dispuestos a seguir, sí podemos servirte, Señor. Haznos más santos. Es un canto muy hermoso porque debemos ser voluntarios, decididos, que doblegamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios para hacer las cosas. Eso fueron las cualidades que tuvo Nehemías, que tuvo Hananí, que tuvo Ananías, que tuvieron los porteros, que tuvieron los demás, los voluntarios, los donadores, etcétera. Deben ser obedientes y disciplinados. Porque Nehemías les dijo, miren, van a cerrar las puertas y van a estar cerradas toda la noche para que no nos ataque ningún enemigo. Y solo se van a abrir en la mañana cuando el sol ya caliente. En ese momento se pueden abrir las puertas, no antes. Aunque haya personas ahí esperando, no abran la puerta. Porque muchos atacaban durante la noche y hacían destrozos. Vamos a hacerlo de día cuando todos estamos despiertos y listos. Habría que llevar esa disciplina, habría que ser obedientes para llevar las cualidades de los nombrados, de los líderes. Y tercera o última cosa, perdón, es la sexta cosa, es colaboradores en ofrenda y donativos. Deben ser generosos. Si se fijan ahí en el pasaje, el mismo Nehemías contribuyó con 2,000 dracmas de oro. Él de su dinero dijo, yo pongo esto para la obra de reconstrucción. Y lo mismo hizo Hananí, que dio como 20,000 dracmas de oro. Y también lo hicieron así los jefes de las familias, que donaron mucho dinero. Y el pueblo todo se reunió y entre todos dieron casi lo mismo o un poco más que lo que dieron los ricos o lo que dio el gobernador. Pero ellos lo hicieron siguiendo el ejemplo de los poderosos, siguiendo el ejemplo de los líderes, siguiendo el ejemplo del hombre de Dios. Así que los líderes son generosos, ofrendadores, donadores, siguiendo el modelo
que Dios estableció. Esas son las cualidades que debemos buscar para nombrar un líder, hermano. Los líderes de cualquier ministerio, sea evangelismo, misiones, educación cristiana, consejería, visitación, apoyo, en todos los puestos de la iglesia, en todos los ministerios de la iglesia necesitamos hombres que sean bautizados, miembros de la iglesia, responsables, hombres de verdad, temerosos de Dios, voluntarios, decididos, sometidos a Dios, obedientes y disciplinados, y colaboradores en ofrenda y en tiempo y en todos sus recursos. Porque tales adoradores busca a Dios que le adoren, y tales líderes busca a Dios que guíen al pueblo suyo, al pueblo santo. Vamos a orar por estas características para que sean nuestras características y tengamos líderes con esa calidad. Padre, gracias te damos por este pasaje tan certero en cuanto a la elección de líderes, en cuanto a las cualidades de los líderes, en cuanto al ejemplo de los líderes, para tener a una comunidad, a una iglesia, a un pueblo, a una familia, con seguridad, con crecimiento, con entrega, con sumisión a Dios, a fin de que seamos más que vencedores, como familia, como iglesia, como nación. Rogamos que así sea en nuestra iglesia, en nuestra vida y en nuestras familias, que agrademos tu corazón, tu voluntad, que cumplamos con todos estos requisitos. Pues te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos pronto.